Shalom. Vamos a continuar ahora con el capítulo 13 del libro de Joshua, el sucesor de Moshe Rabbeinu, con la tarea y la misión que tenía Moshe de entregar al pueblo de Israel la tierra de Canaán, primeramente conquistarla. Vamos a hablar acerca de esto, precisamente capítulo 13. Y Joshua era anciano, avanzado en días, y Adonai le dijo: tú eres anciano avanzado en días, y queda todavía mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que aún queda, todas las regiones de los Pilishtim y todo el Gershuní, desde el río Shihor, que está frente a Mitzrayim, hasta el confín septentrional de Ecrón. Se considerará por tierra de los Kenanim, y se reparte entre los 5 príncipes de los Pilishtim, el de Asá, el de Asdod, el de Ashkelón, el de Gad y el de Ecrón. También los Abim. De la parte del sur toda la tierra de los Kenanim, y Meará, que pertenece a los Sidonim, hasta Afek, y hasta el confín de los Emorim y la tierra del Gibli, y todo el Lebanón de la parte donde nace el sol, desde Balgat al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamá. Todos los moradores de la montaña desde Lebanón hasta Misrefot Maim, es decir, todos los Sidonim. Y yo los enterraré delante de los Bene Israel, solamente aparte. Repártela por sorteo a Israel por herencia, como yo te he mandado. Ahora pues, divide esta tierra en herencia a las 9 tribus y a la media tribu de Menashe con ella. La otra mitad del Rubení y el Gadí tomaron ya su herencia, la que les había dado Moshe al otro lado del Jardín, de la parte del oriente, según se la diera Moshe, siervo de Adonai, desde Aroer, que está sobre la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del arroyo, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, y todas las ciudades de Sihón, rey de los Emorín, que reinó en Heshbón, hasta el confín de los Bene Amón, y Gilat en el confín de Geshurí, y el Mahatí, y todo el monte Hermón, y todo el monte Bashán hasta Salja, y todo el territorio de Og en el Bashán, que reinó de Ashtarot y en Edrei, el cual había quedado en el resto de los Refaim, quienes Moshe hirió y los desterró. No obstante, los Bene Israel no desterraron al Gershuní y al Mahatí, y siguió habitando Geshur y Mahá en medio de los Bene Israel hasta el día de hoy. Solamente a la tribu de Leví no le dio herencia. Las ofrendas ígneas de Adonai, Eloá de Israel, son su herencia, como Adonai había hablado respecto a ellos. Dio Moshe a la tribu de los Bene Reuben según sus familias, y fue señalado el territorio de ellos desde Aroer, que está sobre la ribera del arroyo de Arnón, y a la ciudad que está en medio del arroyo y toda llanura hasta Medeba, y Heshbón y todas sus ciudades están en la llanura, Dibón, Bamot, Baal, Bet-Baal, Meón, y Asá, Kedemot, Mefaad, Kiriataim, Sibma, Seret, Ashahar, en el monte del valle, Bet-Peor, en las vertientes de Pisgah, y Bet-Aishmot. Todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sihón, rey de los Emorim, que reinaba en Heshbón, a quien Moshe aniquiló, juntamente con los príncipes de Midian, Evi, Rekem, Sur, Hur y Reba, príncipes de Sihón que habitaban en aquella tierra. Y a Bilán, Ben Beor, el adivino, los Bene Israel mataron a espada con los otros que mataron. Fue el límite de los Bene Reuben, el Yardén. Este confín heredad de los Bene Reuben según sus familias, con las ciudades y sus aldeas. Dio Moshe herencia a la tribu de Gad, a los Bene Gad conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos, y Aser con todas las ciudades de Gilad, la mitad de la tierra de los Bene Amón, hasta Aroer, que está frente a Arabá, desde Heshbón hasta Ramat, Hamitzpe y Betonim, desde Mahanaim hasta el límite de Debir. Y en el valle de Bat-Haram, Ben-Dibra, Sucot, Safón, el resto del reino de Sihón, rey de Heshbón, el Jardén con su confín hasta el extremo del Mat Kinneret, al otro lado del Jardén hacia el oriente. Esta fue la herencia de los Bene Gad con sus familias, las ciudades con sus aldeas. Asimismo Moshe dio herencia a la media tribu de Menashe, la cual era de la tribu de los Bene Menashe, por sus familias. Era su confín desde Mahanaim, todo el Bashán, todo el reino de Og, rey de Bashán, y todas las villas de Yair, situadas en el Bashán, 60 ciudades, con la mitad de Gilad, juntamente con Ashtarot y Edrei, ciudades del reino de Og en el Bashán, y los Bene Mahir, Bene Menashe, la mitad de los Bene Mahir por sus familias. Esto es lo que Moshe dio por posesión en los llanos de Moab, al otro lado del Jardín, al oriente de Jericó, mas a la tribu de Leví no le dio Moshe herencia. Adonai, Eloá Israel, es su heredad según les habló. Bien. Aquí vamos a
conocer otra vez la recapitulación que se hace en la Torah. En primer lugar, Moshe era el que tenía la comisión de entregar la repartición de la tierra una vez conquistada, de la tierra de Canaán. Pero estaba el río Jardín y ellos venían entrando por Mizraim, por esta parte. Entonces lo primero que va a ser conquistado es esta región, la que está antes del Jardín. Posteriormente será conquistada el resto. ¿Está bien? Aquí van a ser colocadas los 2,5 tribus que Moshe les entrega. Moshe ya era anciano cuando hace esto. Ahora, el capítulo 13 nos está mencionando que el resto de las tribus, las 9,5 tribus que queda, las va a entregar Joshua, pero también Joshua ya es anciano. Pero finalmente se van a entregar las tierras, se va a mencionar cuáles son los límites que hay entre estas 2,5 tribus. Esto es lo que va a mencionar. Y finalmente también nos menciona que les entrega ciudades y aldeas, lugares que están alrededor de las ciudades importantes. Esto es lo que les entrega aquí. Posteriormente también será entregado aquí. Esto porque la ciudad pues es el lugar en donde el comercio se da, pero la zona agrícola es en la periferia. ¿Sí? Aquí es donde va a surtirse el campo, el ganado. Recuerda que esto es algo importante para el desarrollo de cualquier ciudad, de cualquier pueblo. Es el poder tener a las aldeas que se dedican a la agricultura y a la ganadería. Y finalmente tener ciudades en donde pueda vivir el gran número de gente y comerciar. Porque también a través de las ciudades van a poder comerciar con otras ciudades que también tienen sus propias aldeas y estos productos van a poder tener un intercambio. Bueno, esto es importante a nivel económico para el pueblo de Israel. Esta misma situación se da porque lo que se está repartiendo es la tierra. La tierra, te digo, es la base económica, agricultura y ganadería. Ahora, no hay 3 veces que el texto repite que hay una tribu que está afuera. Hay una tribu que está afuera, a la cual no se le reparte, tierra. Por ejemplo, de la media tribu, aquí hay media tribu, este es de Menashe. Menashe es hijo de Yosef, el otro es Efraín. Por eso se van a completar 12 tribus. Pero hay una tribu, es decir, tú sabes que ya Akadosh Baruj Hu hizo que Jacob tomara los 2 hijos de Yosef a cuenta de uno, Yosef, y de Leví. Eran 12 hijos los que tuvo Jacob. Pero cuando toma a Yosef, lo toma, en lugar de él toma sus 2 hijos de Yosef, que son Efraín y Menashe, los cuales nacen en Mizraim. Entonces ya son un número de 13. Pero van a ser 12 los territorios repartidos, quedando por fuera uno de esos descendientes o una tribu. La tribu que queda por fuera es la tribu de Leví. Es la tribu que queda por fuera. Entonces la Torah menciona 3 veces en este texto, porque se está repartiendo herencia, la tierra, que va a dar una cuestión económica, financiera, la prosperidad. Pero a Leví, ¿qué se le va a entregar? Dice, ¿cuál es su herencia? La herencia es Akadosh Baruj Hu. La herencia de ellos es Akadosh Baruj Hu. ¿Y cómo? Todo lo que el resto de esta población pueda recibir del sistema económico, beneficio de la tierra, todo lo que ellos ofrezcan a Hashem, estos van a poder ser recibidos por Leví, porque esa es la herencia que Akadosh Baruj Hu lo da. Lo hace repetir 3 veces el texto, porque tiene mucha importancia. Esta es la razón de cómo va a prevalecer, pon atención, esta es la razón de cómo va a prevalecer el sistema económico de Israel y también cómo la Torah va a prevalecer.
para los Bene Israel. ¿Correcto? Esto es algo que debemos de comprender. El sistema económico contempla tanto a los maestros, a los encargados de la cuestión espiritual de Israel y la bendición que va a venir sobre el sistema económico que posee. Bueno, esto es bueno que nosotros lo sepamos. Nos vemos para la próxima. Shalom.